Abordamos en esta sesión el mito de Sísifo, Le mythe de Sisyphe en francés, del autor francés Albert Camus y publicada en 1942. Como veremos, se expone el concepto de lo absurdo a través de su relación con la muerte y con el suicidio. La obra explora, como ya digo, el concepto de lo absurdo y siendo esta obra publicada casi simultáneamente con su obra capital, L'Étranger, sitúa al humano como apartado de donde se halla, pues no encuentra sentido a aquello que lo circunda, no comprende su vida porque la vida en sí no tiene sentido. La obra se divide en 4 partes bien diferenciadas. Un razonamiento absurdo, donde se indaga la lógica de lo absurdo y donde se expone a este como el metacentro de su obra. El hombre absurdo, donde el autor ejemplifica y sustenta este concepto. La creación absurda, que constituye a la vez una reflexión en torno al papel del arte y una muestra de lo absurdo en varias obras literarias. Y finalmente, el mito de Sísifo, título este homónimo a la novela y donde se muestra Sísifo, personaje mitológico, como una encarnación de la absurdidad de la vida. La obra se cierra con un apéndice sobre lo absurdo en la obra de Kafka. Nos centraremos en esta primera sesión en indagar y exponer los conceptos principales de esta primera parte, un razonamiento absurdo. Como breve introducción, cabe analizar la cita de Píndaro que inaugura el libro y que dice así: «No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, apura el recurso hacedero». Como ya observamos, constituye todo un preludio a lo que vamos a leer en las sucesivas páginas de la obra. Un rechazo a las metanarrativas y a los fines metafísicos en pos de ensalzar una vida sin sentido, pero que ha de ser aprovechada al máximo, aproximándose así a los términos de Nietzsche. Comienza la obra propiamente dicha con un Camus que presenta 2 conceptos claves. Primeramente reflexiona sobre el suicidio, argumentando inmediatamente que se trata del problema filosófico de mayor envergadura, al ser este el que más cosas supone y el que más implica. Añade que matarse es, en cierto sentido, y como en el melodrama, confesar. Es confesar, prosigue, que la vida nos supera, o que no la entendemos. Siguiendo los postulados de L'Étranger, el hombre es un extraño en un mundo que no entiende, en una vida que se ha acostumbrado a vivir, pero que únicamente aspira a la nada. La esperanza constituye el segundo concepto clave. Respecto a ella añade lo siguiente: esperanza de otra vida que es preciso merecer, o trampa de quienes no viven para la vida en sí, sino para alguna gran idea que la supera, la sublima, le da un sentido y la traiciona. Vemos aquí un claro rechazo a las construcciones trascendentes, que no han hecho más que enajenar al hombre de aceptar su situación en una vida absurda. Termina esa primera sección de un razonamiento absurdo abriendo la pregunta de si puede existir una lógica en la muerte, que responderá sucesivamente en las siguientes partes. A este respecto son las siguientes secciones o subpartes: los mundos absurdos, el suicidio filosófico y la libertad absurda, respectivamente, la respuesta a esta pregunta que cierra lo absurdo y el suicidio. Los mundos absurdos comienza indagando en los sentimientos, vistos como un universo metafísico. De ellos es el sentimiento de lo absurdo el que más nos revela. Concluye Camus que la sensación de que todo verdadero conocimiento es imposible, y añade: solo es posible enumerar las apariencias y hacer perceptible el clima. Prosigue refutando los postulados kantianos que debemos rechazar reducir la realidad a las categorías humanas y del pensamiento. El mundo ya no tiene sentido, pues no puedo comprender un mundo irracional desde el esqueleto racional que nosotros exigimos. Existirán, así pues, verdades, pero no verdad, ya que no puedo aprehender la totalidad del mundo. Extraño a mí mismo, continúa, y a este mundo, armado por todo bagaje con un pensamiento que se niega a sí mismo en cuanto afirma. Finaliza con la asunción de lo absurdo tanto en él mismo como en el mundo, y como lo absurdo es la más desgarradora pasión que nos hace infelices, pues ya nada tiene sentido al no poder comprender nada. Ante ello solo existen 3 respuestas: el suicidio, que Camus denomina salto, aferrarse a la esperanza, o la rebelión, es decir, aceptar y asumir lo absurdo. La tercera subparte, llamada el suicidio filosófico, da una de las definiciones claves de toda la obra: la distinción entre el sentimiento de lo absurdo y la noción de lo absurdo.
De esta manera, la primera es la confrontación entre algo y el mundo que lo supera, mientras que la noción de lo absurdo se fundamenta en este sentimiento y supone un verdadero divorcio dialéctico entre dos elementos. Tras ello, define las dos características esenciales de lo absurdo. Primero, que no puede dividirse, ya que es inherente a lo humano y acaba con la muerte, y en segundo lugar, que supone la ausencia total de la esperanza. Respecto a esta última característica, argumenta que algunos eligen la esperanza como la solución, pero que esta esperanza forzosa es en todos de esencia religiosa, al transformarse lo absurdo en Dios, en algo trascendente que da sentido a una vida despojada de él. En este contexto, el autor se apresura a exponer 3 ejemplos de ello. El primero de ellos es Chestov, filósofo existencialista ruso, para el que, según Camus, debemos recurrir a Dios para lo imposible, pues para lo humano ya nos tenemos a nosotros mismos. En Chestov, y repito, según Camus, hay que desembarazarse de lo racional, eludiéndose así de la confrontación, del divorcio ante lo absurdo. Para Chestov, la razón es vana, pero hay algo más allá de la razón. Para un espíritu absurdo, la razón es vana, y no hay nada más allá de la razón. Con esta sentenciosa frase podemos concluir esa exposición sobre el pensador ruso que hace nuestro autor. Kierkegaard, el padre decimonónico de un incipiente existencialismo, hallaría, según Camus, un pecado en no refugiarse en Dios ante lo absurdo y la angustia existencial. Según Camus, lo que Kierkegaard reclama sin rodeos es el tercer sacrificio exigido por Ignacio de Loyola, el que más alegra a Dios, el sacrificio del intelecto. El último ejemplo lo hallaríamos en Husserl, y en sus esencias extratemporales, que serían para Camus las descripciones de cualquier cosa respecto a todas las demás, ya sean estas racionales o irracionales. Finaliza Camus que para el espíritu absurdo, el mundo no es ni tan racional ni irracional hasta ese punto. Es irrazonable, y nada más que eso. De esta sección conviene revisar 2 términos clave como recapitulación: el del suicidio salto, es decir, la no aceptación de cuán absurda es la vida, y el de confrontación o divorcio, que constituye una respuesta dialéctica ante lo absurdo. Para finalizar esa sesión, abordaremos ya la última parte de esta primera división de la obra. En ella, la libertad absurda cierra el razonamiento lógico de la muerte, argumentando la validez de la libertad, que curiosamente adquiere un cariz distinto del que tendrían por la época compañeros existencialistas del autor como Sartre. Así pues, sabido una vez que no existe ni unidad ni conocimiento absoluto, he de vivir esta vida con lo absurdo, aceptándolo y contemplándolo. Responde a la cuestión inicial que el suicidio, como el salto, es la aceptación en su límite, es decir, es lo contrario de la rebelión, y por ello no es lo que sigue a lo absurdo. Lo que sigue al absurdo, sin embargo, son 3 consecuencias que ahora vemos. La primera, que el hombre se agota ante lo absurdo y que esta pasión es la más agotadora de todas. La segunda, que no existe la libertad, pues no existiendo Dios, ya no existe un amo que, también en términos de oposición y de dialéctica, nos deje ser libres. La única libertad es la muerte, es decir, el absurdo, saber que nada tiene sentido. La tercera y final es que la vida no tiene más apelación que vivir cuantitativamente, es decir, tanto como se pueda, y sin escalas morales, que tan poco sentido tienen según Camus. Cierra el autor así su pregunta sobre el suicidio y el poco sentido que la vida tiene, diciendo que aquello que nos invitaba a la muerte se transforma ahora en regla de vida.